Mayoría de la gente cabalga a través de sus vidas sin nunca meterse en algo que realmente les cueste. Juegan a lo seguro, cuidan sus propias vallas, protegen lo suyo y dejan que el resto del mundo se arregle solo. No hay vergüenza en eso. Pero una vez en mucho tiempo, un hombre toma una decisión tan pequeña que apenas ocupa medio minuto de su día. Y esa única decisión se extiende como una piedra lanzada a un agua quieta. Las ondas viajan más lejos de lo que él jamás quiso, hasta que nada vuelve a verse igual. Esta es una de esas historias. No empieza con disparos ni medallas. Empieza con un caballo, un niño polvoriento y un ranchero que tenía todas las razones para seguir cabalgando, y no lo hizo. Nuevo México, finales del verano de 1883. No era un lugar que mostrara misericordia a la debilidad ni regalara recompensas por la bondad. La hierba yacía escasa sobre las altas mesetas, tan delgada que en agosto los rancheros ya se despertaban preocupados. Para octubre, el ganado husmeaba el suelo buscando pasto que simplemente no existía. El agua era algo con lo que un hombre regateaba con el cielo, y la mayoría de los años el cielo se negaba a regatear. El polvo se metía en las arrugas de cada rostro, se asentaba hondo en el cuero de las sillas de montar y se colaba por las costuras de las puertas de las cabañas. El país era hermoso de la misma forma en que puede serlo una vieja cicatriz, impactante, sí, pero siempre recordándote que algo se había desgarrado una vez. Oben Kalewa llevaba 11 años trabajando esa tierra. No era rico y no tenía ambición de serlo. En una buena temporada manejaba 300 cabezas. Tenía 2 peones fijos que ganaban salarios honestos. Vivía en una casa de madera que él mismo había levantado su primer invierno allí, y poseía un caballo cuarto de milla bayo llamado Redfield, un animal en el que confiaba más que en la mayoría de los hombres. Redfield medía 15 manos. Era de mente firme y seguro de patas sobre la piedra irregular que cortaba el pastizal del norte. Oben lo había comprado como potro por $40 y había invertido 6 años en convertirlo en el tipo de caballo que obedecía a la primera. No estaba en venta, nunca lo había estado, por ninguna oferta hecha en el territorio. Y había habido varias. Aquella mañana de septiembre, Oben salió a cabalgar antes de que el calor se volviera insoportable, como hacía cada día, revisando la cerca de su línea este. La cerca era necesaria y disputada mucho antes de que los agrimensores del gobierno trazaran fronteras rectas sobre la tierra. Los Chiricahua habían cruzado esa tierra sin obstáculos durante generaciones. Las líneas en el papel no detenían ese movimiento, solo lo declaraban ilegal. Y las leyes escritas por hombres que nunca habían dormido en ese suelo pesaban poco para quienes habían enterrado a sus parientes en él. Oben lo sabía. No era hombre de alardear de justicia, pero entendía que una cerca podía marcar la propiedad en un mapa sin borrar lo que la tierra había sido una vez. Justo llegó al tercer poste cuando vio al niño. El chico estaba sentado en el polvo rojo bajo un enebro, de 8 o tal vez 9 años. Difícil calcular. Llevaba polainas de cuero gastadas y una camisa de algodón descolorida que probablemente había pasado por algún puesto comercial. Iba descalzo. Se sentaba con una quietud antinatural, la forma en que los niños se sientan cuando luchan con cada gramo de voluntad que les queda por no llorar. A su lado, en el polvo, yacía un pequeño pinto de no más de 3 años. Las costillas del animal subían y bajaban en un ritmo entrecortado. La respiración de una criatura empujada demasiado lejos y que estaba perdiendo la batalla. Oben detuvo a Redfield y estudió la escena. El niño, el caballo, luego la cresta que se elevaba hacia el este entre matorrales y rocas. Ningún movimiento. Ningún jinete. El niño estaba solo. Desmontó, ató a Redfield al enebro y se acercó despacio, con las manos visibles a los costados, como hace un hombre cuando no quiere dar lugar a confusiones. El niño lo observó, pero no huyó. Eso le dijo a Oben lo exhausto que estaba y lo pesada que debía ser la razón que lo había traído hasta allí. Oben se arrodilló junto al pinto y puso una mano en su cuello. El pelaje ardía, empapado de sudor. Las fosas nasales del caballo aleteaban con cada respiración superficial. Pasó las manos con cuidado por las patas. No había fracturas. Levantó cada casco. La pata delantera derecha estaba gravemente magullada. La clase de hinchazón profunda que se produce al tropezar fuerte contra la piedra,
Y alguien había seguido cabalgando después del tropiezo, presionando al animal más allá de lo razonable hasta que su cuerpo finalmente se negó. Owen se enderezó y miró al niño. Los ojos oscuros del chico se clavaron en los suyos sin el menor parpadeo. Era difícil saber si esa firmeza venía del coraje o de la calma entumecida que se instala después de que demasiadas cosas han salido mal. ¿Hacia dónde vas?, preguntó Owen Calewa. El niño guardó silencio al principio. Luego, en un inglés cuidadoso y deliberado, el tipo que se aprende de segunda mano de alguien que lo aprendió de la misma forma, dijo: Mi madre está enferma. Intento llegar al cañón. Owen sabía exactamente a qué cañón se refería. El campamento Apache quedaba más allá de la cresta este, tal vez a 19 kilómetros. 19 kilómetros en un caballo fuerte significaban 2 horas, quizás menos. 19 kilómetros a pie por roca rota y terreno abierto bajo el sol de septiembre, llevando el miedo que impulsaría a un niño a montar un caballo lisiado hasta que cayera, eso era otra cosa. Miró de nuevo al pinto. Ese animal necesitaba agua, sombra y una semana sin silla antes de poder cargar siquiera una manta. El niño necesitaba llegar con su madre. La cuenta era clara. En verdad, era simple. Como suelen ser las decisiones cuando cuestan más de lo que parecen a primera vista. Owen se puso de pie. Caminó hasta Redfield, soltó las riendas y lo llevó adelante. Revisó la cincha, bajó los estribos todo lo que daban. Luego se volvió hacia el niño. ¿Sabes montar? La expresión cautelosa del chico cambió. La quietud tensa se resquebrajó lo suficiente para dejar ver algo frágil debajo. Sí, respondió, casi en un susurro. Owen entrelazó los dedos y lo impulsó hacia arriba. El niño no pesaba nada, ligero como hierba seca de la pradera. Una vez sentado, se acomodó en la silla como quien nació allí. Tomó las riendas con ambas manos, espalda recta, equilibrado sin esfuerzo. Owen le entregó su cantimplora. Bebe primero, dijo. Luego ve hacia el noreste, hacia el cañón. Después del segundo arroyo, verás donde la cresta se divide. Señaló con la cabeza las orejas de Redfield. Redfield sabe encontrar agua si la necesita, pero manténlo a paso firme y te llevará allí antes del atardecer. Desde la silla, el niño lo estudió con ojos mucho más viejos que sus años. Era la mirada de un niño que había crecido midiendo el peligro antes de hablar. Parecía sopesar algo en su mente. Tu caballo, dijo el niño lentamente. Me estás dando tu caballo. Prestado, respondió Owen. Sabe volver a casa. El niño bebió, le devolvió la cantimplora y luego metió la mano en la pequeña bolsa de cuero que llevaba al cinturón. Sacó un trozo de turquesa no más grande que el pulgar de un hombre, pulido por un lado y tallado por el otro. Lo extendió hacia Owen. Mi madre lo hizo, dijo. Iba a llevárselo, pero deberías tenerlo tú. Owen empezó a negar con la cabeza, pero la mano del niño se mantuvo firme. Aceptó la piedra. Estaba tibia del cuerpo del niño. En la parte de atrás había un tallado sencillo. Un pájaro en vuelo, cortado con la paciencia que solo dan las largas horas y las manos firmes. El niño giró la cabeza de Redfield hacia el noreste y se alejó cabalgando. Owen se quedó junto al pinto caído en el pesado silencio, mirando hasta que el polvo se tragó caballo y jinete y no quedó nada más que calor. Se quedó con el animal herido el resto de la mañana, acarreando agua de un manantial poco profundo que conocía a media milla al sur, dejando que el caballo se enfriara y respirara. Para media tarde, el pinto logró levantarse, todavía cojo, pero ya no agonizante. Owen lo llevó a casa caminando despacio y con cuidado, le dio un establo. Le empacó la pata hinchada con arcilla húmeda y la vendó bien apretada. Esa noche se sentó en su porche, haciendo rodar la turquesa entre los dedos mientras la luz se desangraba del cielo. Redfield regresó al amanecer del día siguiente. Atravesó la puerta del rancho justo después del amanecer, todavía ensillado, paso suave y fácil. Owen lo recibió y pasó las manos expertas por cada centímetro. El caballo estaba sano, sin tensión, sin cortes, sin señales de maltrato. Quienquiera que lo hubiera montado había hecho lo correcto por él. La silla estaba limpia, el freno seco, el polvo cepillado de los flancos de Redfield.
Eso no era trabajo de pánico. Era el trabajo de alguien que entendía a los caballos y honraba lo que no era suyo. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, suscríbete al canal. Traemos estos relatos de la frontera cada semana y tu apoyo lo significa todo. Owen volvió a sus quehaceres ese día y al siguiente. No mencionó nada a sus peones. No era exactamente secreto. Simplemente no tenía forma de contarlo sin que sonara más grande de lo que había sido. Había prestado su caballo a un niño. El niño lo había montado y devuelto. Esa era la versión sencilla. Sin embargo, Owen sabía que la versión sencilla dejaba fuera algo que no podía poner en palabras. Al cuarto día llegaron. Owen estaba reparando el abrevadero detrás del granero cuando oyó el sonido de jinetes que se acercaban. Dio la vuelta a la esquina y se detuvo. 7 hombres apache estaban montados justo más allá de la puerta del rancho. No llevaban pintura de guerra. No habían desenfundado los rifles, pero lo observaban con la calma paciente de hombres que ya habían tomado una decisión y venían a resolverla. El jinete del frente parecía de unos 50 años. Su cabello tenía mechones grises y estaba atado hacia atrás. Su rostro tenía la quietud silenciosa de un hombre que había enfrentado suficientes momentos duros como para no malgastar expresiones en ellos. Desmontó con un solo movimiento fluido y caminó hasta la puerta, deteniéndose exactamente de su lado. Owen Kalewa se acercó a la puerta y se detuvo de su lado. Durante unos segundos, ninguno habló. No era un silencio extraño. Era el tipo de silencio que permite a 2 hombres medirse sin prisa. El anciano apache lo rompió primero. Su inglés era firme y deliberado. Le diste tu caballo a un niño en la cerca del este hace 4 días. Lo hice, respondió Owen. Ese niño es mi nieto. Una breve pausa. Su madre es mi hija. Está viva. Llegó a tiempo. Algo dentro de Owen se aflojó. Algo que no se había dado cuenta de que había estado tenso estos últimos días. Me alegra, dijo, y lo decía en serio. El anciano lo estudió sin parpadear. ¿Por qué lo hiciste? Se preguntó de forma directa. Así que Owen respondió de forma directa. Porque necesitaba llegar y su caballo no podía llevarlo. Yo tenía uno que sí podía. No sabías quién era. No sabías que era el nieto de un hombre. La expresión del anciano cambió apenas un poco. ¿Que podría traerte problemas? No, dijo Owen. Ni se me pasó por la cabeza. Otra pausa. Los jinetes montados permanecieron quietos como postes de cerca. Me llamo Del Gato, dijo el anciano. En la antigua forma significa otra cosa, algo sobre halcones. Pero el nombre que usan los americanos es Del Gato. Lo dijo sin resentimiento, solo como un hecho puesto entre ellos. Owen Kalewa, respondió él. Del Gato inclinó la cabeza, luego se volvió y dijo una breve frase en apache a los hombres detrás. Owen no entendió las palabras, pero captó el tono. 2 hombres desmontaron y desataron algo de una silla. Cuando Owen abrió la puerta, lo llevaron adentro. Un venado mula limpio y preparado correctamente. Owen miró del venado a Del Gato. Esto no es pago, dijo Del Gato. Un hombre que hace lo que tú hiciste no lo hace por pago. Esto es, hizo una pausa, sopesando la palabra, reconocimiento. Había una diferencia en eso, y Owen la sintió asentarse hondo. Pago cierra un asunto. Reconocimiento lo inicia. Asintió. Gracias. Del Gato volvió a montar. Desde la silla, lo miró con el mismo escrutinio sereno. Hay un manantial en la cresta sobre tu pastizal del norte. Corre constante hasta octubre. La mayoría de los rancheros de aquí no saben que existe. Hizo una pausa. Ahora tú sí. Se marcharon como habían llegado. Owen se quedó en el patio, escuchando el ritmo cada vez más lejano de los cascos hasta que el viento de las tierras altas se tragó el sonido. 3 días después encontró el manantial exactamente donde Del Gato había dicho. Un hilo de agua clara y fría que brotaba de la cresta. Incluso al final de un verano seco por aquí, el agua significaba supervivencia.
Significaba que el ganado viviría el invierno en lugar de adelgazar sobre suelo congelado. Valía más que la plata. Pero esa fue solo la primera onda. La semana siguiente, 2 postes de cerca podridos en la frontera este habían sido reemplazados. Owen los había visto caídos y había planeado arreglarlos. Cuando salió a caballo el martes por la mañana, ya estaban colocados de nuevo. El alambre tensado firme y verdadero. No había pedido nada. Sus peones juraron que no los habían tocado. Owen se quedó allí sobre Redfield, estudiando la madera nueva. Se quitó el sombrero, se pasó una mano por el cabello, volvió a ponérselo y regresó a casa. Una semana después, 2 hombres apache a los que nunca había visto llegaron a la puerta del rancho pidiendo trabajo. Su inglés era tosco, pero usable. Uno sabía de caballos, el otro de carpintería. El tercer peón de Owen se había marchado al norte el mes anterior con su hermano. La ayuda escaseaba. Los contrató a ambos y les pagó lo mismo que a cualquier hombre en su rancho. Se llamaban Naki y Thomas. Trabajaban firmes, sin quejas ni fanfarronadas, y resultaron más hábiles de lo que Owen esperaba, un recordatorio silencioso de sus propias suposiciones. Para el final de la semana, dejó de pensar en ellos como extraños y empezó a pensar en ellos como Naki y Thomas, hombres que conocían el cuarto de los aperos, que manejaban el ganado con sentido común y en quienes se podía confiar. Aún así, nada de eso fue el punto de inflexión. La verdadera prueba llegó en octubre, 6 semanas después de que Owen enviara a Mike al este sobre Redfield. Owen subió a la cresta norte a revisar el manantial y regresaba bajando por la roca rota bajo la línea de árboles cuando oyó jinetes antes de verlos. Detuvo a Redfield en seco y escuchó. 4, tal vez 5, y no eran monturas frescas. El ritmo estaba mal. Se escondió detrás de un grupo de rocas y esperó. Irrumpieron por el corte de abajo, cabalgando duro, cabalgando calientes. Owen reconoció 2 caras, peones del rancho Ollanbeck, 40 millas al sur. Gran operación ganadera conocida por resolver disputas sin abogados. Se dirigían directo a la línea de cerca este. La parte que lindaba con el territorio por donde se movía la gente de Delgato. Llevaban rifles cruzados sobre las sillas. El propósito cabalgaba con ellos. Owen lo sintió asentarse en las tripas. Empujó a Redfield hacia adelante y salió a su camino. Owen Kalewa conocía la mirada de hombres que cabalgaban con propósito, especialmente cuando ese propósito descansaba en rifles cruzados sobre las sillas. Le tomó no más de 4 segundos decidir. Empujó a Redfield fuera de las rocas y lo plantó en medio de su camino. Los jinetes frenaron sus monturas en seco. El hombre al frente estaba enrojecido por la dura cabalgata. Renfra, capataz del rancho Ollanbeck. Kalewa, quítate del camino. ¿A dónde van? Preguntó Owen con calma. Siguiendo a apaches que se llevaron 3 cabezas anoche. La pista apunta al norte. ¿Estás seguro de que fueron apaches? ¿Quién más anda por aquí? Owen sostuvo su mirada. Te diré lo que sé de la gente más allá de esa cresta. Han trabajado en mi rancho 6 semanas. No ha faltado nada, ni un clavo, ni un tramo de alambre. Dejó que eso calara. Así que antes de que crucen esa cerca con rifles en la mano buscando a quien culpar, yo me aseguraría de que la pista vaya realmente por donde creen. Renfra entrecerró los ojos. ¿Te has vuelto amigo de los apaches? ¿Eso es lo que dicen de ti en el pueblo? No sé qué dice el pueblo, respondió Owen, voz firme. Pero sí sé que si cruzan esa cerca con rifles buscando a alguien a quien culpar, es probable que cometan el tipo de error del que la gente hablará dentro de 20 años. Y no de buena manera. El silencio se tensó. Finalmente, Renfra murmuró. La pista va al norte. Entonces síganla al norte. Por el lado este, a través del arroyo. Se abre a las llanuras sobre el cañón. Si su ganado se desvió solo, lo verán claro como el día. Mejor saber antes de actuar que después. Renfra no dio las gracias. Tiró de las riendas, giró a sus hombres hacia el este y cabalgó rodeando. Owen se quedó allí mucho después de que el polvo se asentara, con la mano descansando en el cuello de Redfield, escuchando cómo el amplio y alto silencio del país regresaba.
Esa noche, Del Gato llegó solo. Se quedó montado. «Estuviste en la cresta norte hoy», dijo. «Estuve». Del Gato lo estudió en un silencio que hablaba más fuerte que las preguntas. Luego dijo. El ganado estaba en el arroyo. Pasaron por un hueco en la cerca sur. Oian Beck los encontró. Bien, respondió Owen. No llegaron al cañón. No. Del Gato asintió una vez. Mi hija se llama Elra, dijo. El nombre del niño es Maike. Hizo una pausa. Cuando Maike regresó sin tu caballo y me contó lo que pasó, creí que lo contaba como a veces lo hacen los niños, exagerando las partes brillantes. Otra pausa. Pero llevaba tu turquesa, la que Elra le dio para el viaje. Te la dio a ti. La ofreció, dijo Owen. Intenté rechazarla. Me lo contó. Un destello cruzó el rostro de Del Gato. Rápido, guardado. Esa piedra la hizo su madre. Le pidió que la trajera de vuelta si se recuperaba. Te la dio a ti en su lugar. Miró desde la silla. Eso no es algo pequeño para un niño. Owen metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó la turquesa. La había llevado todos los días sin pensarlo. La levantó. Entonces tal vez debería volver con ella. Del Gato miró la piedra, luego a Owen. Lo miró de verdad por primera vez desde su primer encuentro. Algo se movió en su rostro, breve pero inconfundible. Quédatela, dijo suavemente. Ella querría que la tuvieras. Conoce la historia. Giró su caballo y sea. Owen se quedó mirando hasta que la oscuridad se tragó el sonido de los cascos y lo dejó solo bajo el cielo que se enfriaba. El pájaro tallado en turquesa presionaba cálido contra su palma. No olvides suscribirte al canal para no perderte la próxima historia. Dinos en los comentarios desde dónde estás viendo. Para nosotros significa el mundo. Ese invierno golpeó más fuerte que los 3 anteriores. La nieve bajó temprano de las altas tierras y se negó a marcharse. Pero el rebaño de Owen resistió mejor que la mayoría, gracias al manantial de la cresta que Del Gato le había mostrado. Agua que seguía fluyendo incluso cuando los arroyos bajos se congelaban por completo. Perdió 11 cabezas en una helada de diciembre, pero ninguna por sed. 2 ranchos al sur de él no podían decir lo mismo. Naki y Thomas se quedaron durante el invierno. Para febrero, la esposa de Naki se mudó a la casita en el borde de la propiedad. El rancho empezó a sentirse menos como un hombre solo luchando contra la tierra y más como algo que lentamente se tejía en una comunidad. En marzo, Maike llegó al rancho por primera vez. Trajo a otros 3 niños. Se pararon en la puerta con el aire solemne de niños enviados en una misión y que solo ahora se daban cuenta de que habían llegado al umbral. Maike había crecido. La tensión que llevaba en septiembre se había aliviado. Tu madre, dijo Owen. ¿Está bien? Sí, la voz de Maike tenía la misma firmeza directa que la de Del Gato. Quiere que aprenda cosas. Dice que el mundo está cambiando. Los que sobrevivan serán los que conozcan más de una forma de vivir. ¿Qué tipo de cosas? Dijo que te preguntara. Dijo que tú sabrías. Owen miró a los 4 niños en la luz fría de marzo, su aliento elevándose blanco en el aire. Pasen, dijo. Empezaremos con los caballos. A través de la primavera y hasta el verano, algo tomó forma que nadie tenía nombre para ponerle. En 1884, Owen les enseñó caballos. Como un cuarto de milla estaba hecho diferente de un pony apache. Como leer el movimiento de una oreja o la tensión en un flanco, como distinguir el dolor del miedo. Les mostró lo que años de trabajar ganado le habían enseñado sobre viento, pasto y agua. Y a cambio, nunca ha hablado como un trueque. Aprendió de Naki a leer el cielo sin almanaque. Como los cuervos viraban antes de las tormentas. Como las nubes se amontonaban a lo largo de la cresta significaba más que cualquier pronóstico impreso. Empezó a reconocer el cambio del clima mucho antes de que llegara. Ese verano, Elra llegó al rancho por primera vez.
Se sentó en el porche de Oben Kalewa con la tranquila seguridad de una mujer que ya había medido un lugar en su corazón y encontrado su peso. No habló mucho. Observó las líneas de cerca, el corral, la forma en que los hombres se movían cuando trabajaban. Cuando se levantó para irse, se detuvo junto a Oben en la puerta. Mi hijo dice que le dijiste que un buen caballo trabajará más duro para un jinete que lo trate como compañero que para uno que lo trate como herramienta. ¿Lo dije? Dice que cree que eso también es verdad de las personas. Oben dejó que su mirada recorriera el rancho. Naki estaba tensando alambre fresco en la cerca este. Mike estaba en el corral guiando a un caballo joven con una paciencia que la mayoría de los hombres adultos nunca encuentran. El humo subía constante de la casita donde la esposa de Naki preparaba la cena. Tu hijo es más sabio de lo que yo era a su edad, dijo Oben. Elra lo estudió un largo momento con esos ojos firmes e inquebrantables. Luego dijo: Quédate con la piedra. Montó y cabalgó junto a su padre hacia la cresta, la luz del verano atrapada en el polvo detrás de ellos. Hay momentos que dividen una vida limpiamente en dos, antes y después. Rara vez se ven como uno imagina. Sin fanfarria, sin advertencia, solo algo sencillo y ordinario. Un niño sentado en el polvo junto a un caballo lisiado una mañana de septiembre. Un hombre sobre un caballo bayo cuarto de milla que podría haber seguido cabalgando y eligió no hacerlo. Al final de ese primer año, el rancho de Oben Kalewa tenía un sonido diferente. Ya no se sentía como un lugar moldeado por un solo hombre envejeciendo que se enfrentaba solo a la tierra. Había voces, risas al atardecer, trabajo hecho por manos que se quedaban porque querían. La cerca del este permanecía quieta porque era solo eso, una cerca, nada más. Oben seguía llevando la turquesa. El pájaro tallado se había pulido con los años en su bolsillo. En las mañanas amargas, cuando sus dedos se endurecían y el territorio exigía más de lo que nunca había prometido, hacía rodar la piedra en la palma y pensaba en una mujer que daba forma a la belleza mientras luchaba contra la enfermedad, en un niño que la había llevado a través del desierto abierto y la había presionado en la mano de un extraño que necesitaba su caballo. Había devuelto el caballo. Se había quedado con la piedra. Y en ese sencillo intercambio, Oben Kalewa llegó a entender algo sobre la frontera que las líneas de agrimensura y los titulares de los periódicos nunca capturaron. La tierra no pertenecía al hombre con el reclamo más fuerte en el papel. Pertenecía a las personas que aprendieron a vivir sobre ella juntas. Todo lo demás eran solo marcas en el polvo esperando al viento. Así que aquí está la pregunta que deja esta historia. Una que vale la pena sentarse a pensar. ¿Cuántas veces has sido Oben Kalewa cabalgando junto a algo que te pedía que te detuvieras, diciéndote que no era tu caballo para dar? ¿Y cuántas veces tiraste de las riendas y elegiste diferente? Deja tu respuesta en los comentarios abajo. Leemos cada uno. Si esta historia removió algo en ti, dale like y compártela con alguien que necesite el recordatorio de que las pequeñas decisiones viajan lejos. Suscríbete para no perderte otro relato de la frontera, donde las historias más verdaderas nunca fueron sobre los disparos más ruidosos, sino sobre las decisiones calladas que lo cambiaron todo. Nos vemos en la próxima.